Hola amigos, quiero darles las gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Como lo dice el título, en este video voy a hablar sobre lo que fue mi experiencia personal trabajando como médico estético en un barco de Royal Caribbean. Todo lo que voy a contar aquí es basado netamente en mi experiencia personal. También quiero decir que en este video no voy a nombrar a nadie, no voy a decir nombres, simplemente voy a decir posiciones y nacionalidades de las personas que fueron más importantes en todo este proceso en el barco. Bueno, primero comienzo presentándome. Yo me llamo Julio César Soto, yo soy médico cirujano graduado en Venezuela, soy de Venezuela. Estudié en una universidad que se llama Rómulo Gallegos y egresé de ella en diciembre del año 2016 y actualmente vivo en la ciudad de Santiago de Chile. Mi proceso de aplicación para trabajar como médico en un crucero comenzó en diciembre de 2016, apenas me salí de la universidad. Apliqué para trabajar en un crucero. Al inicio yo veía este trabajo como yo creo que lo ven todos los médicos venezolanos, como una forma de escapar de Venezuela. Yo recuerdo que yo estaba en el hospital, un amigo me comentó que había la opción de trabajar en un crucero haciendo tratamientos estéticos, te pagan por viajar por el mundo. Y yo pensé que eso podía ser como la opción perfecta para mí, para poder salir de Venezuela con un ingreso seguro inmediatamente. Y aplico en la página web de medispa@sea.com, que es la filial que contrata a los médicos que trabajan en el crucero. Esto es algo muy importante de saber, no todas las personas que trabajan en un barco de crucero son empleados directos de la naviera. Por lo menos las personas que trabajan en las tiendas son empleados de una contratista que se llama Starboard y los empleados del spa son contratados por una contratista que anteriormente se llamaba Steiner y ahora se llama One Spa World. Yo envío mi currículum y ellos inmediatamente se comunican conmigo por correo cuadrándome una entrevista por Skype con la manager que recluta a los médicos para iniciar el proceso. Si mal no recuerdo, esta entrevista fue cercano al día de Navidad, fue aproximadamente 20-21 de diciembre. Yo tenía apenas una semana de graduado. En esa entrevista pues me preguntan quién soy yo, evalúan mi nivel de inglés y me preguntan por mi experiencia. Yo estaba recién graduado. La chica me dice en ese momento que para poder trabajar en un crucero necesito mínimo 6 meses de experiencia. Pero que sin embargo a ella le gusta mi perfil para el trabajo y ella me recomienda que cuando ya tenga los 6 meses de experiencia vuelva a aplicar. Bueno, eso hice, yo trabajé 6 meses en un hospital en Venezuela. A los 6 meses, bueno, por razones obvias, yo decido irme del país. Primero me voy un tiempo a Estados Unidos, luego estuve en Europa. En el tiempo que yo estuve en Europa, yo vuelvo a aplicar a la compañía. Ellos se comunican de nuevo conmigo, me hacen otra entrevista. Pero en ese momento ellos me dicen que mientras yo no tenga un país fijo de residencia, que no sea Venezuela, yo no podía seguir aplicando a este proceso. Ya ese era mi segundo intento, yo me olvidé del trabajo, pero yo siempre seguía con la inquietud de que yo quería trabajar como médico en un crucero. Pasó el tiempo, yo me vine a vivir a Chile en abril del 2018 y en más o menos enero del 2019 a mí me llega mi residencia de Chile y ya yo tenía un país de residencia y yo podía aplicar de nuevo al trabajo del crucero. Eso hago, aplico aproximadamente finales de enero o febrero, inicios de febrero del 2019. Inmediatamente se comunican conmigo y me cuadran una entrevista por Skype. Nunca se me va a olvidar el día de la primera entrevista, fue el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Ese día, yo para ese momento estaba trabajando en una empresa de venta de lentes de sol en un mall de aquí de la ciudad de Santiago. Total que estaba trabajando en ventas y el trabajo de Medispa es un trabajo de ventas. A mí lo que me sorprende es que cuando la chica que me entrevista, ella se recordaba de mí, ellos tenían como ingresado en el sistema de la empresa que ellos habían tenido una entrevista conmigo y ella me pregunta como que qué ha sido de tu vida desde que nos vimos la última vez, qué estás haciendo. Y bueno, yo le cuento que de Estados Unidos me vine a vivir a Chile, que ya tengo mi residencia y que estoy trabajando en ventas en un mall vendiendo lentes de sol mientras hago mi revalidación de mi profesión aquí en Chile. Bueno, en esa entrevista yo siento que a ella le gusta mucho el tema de que yo esté trabajando en ventas y inmediatamente me pasa a una segunda ronda. En esa segunda ronda me entrevista otra chica que luego yo conozco cuando entro a la empresa, como para indagar un poco de mí, más de mí y para explicarme en qué consiste el trabajo, ¿ok? Ahí te explica muy bien que este es un trabajo de ventas, que si bien ellos están reclutando médicos, es un trabajo para vender tratamientos estéticos a bordo de un crucero. A mí me va muy bien en esa entrevista y luego ella me pasa
a una tercera ronda con la directora de la empresa. En esa tercera ronda, cuando yo paso a la entrevista con la directora indaga un poco más de lo que consiste mi trabajo actual, que en ese momento era vendiendo lentes de sol. Yo debo confesar que, bueno, yo quizás exageré un poco el trabajo, lo pinté como un poco más interesante de lo que realmente era. Ella le gusta muchísimo lo que yo le digo e inmediatamente ella me transfiere una cuarta entrevista con el director médico de la empresa, que es un cirujano plástico y es el que forma a los médicos para entrar a Medispa. En esa última ronda que yo me entrevisto con el doctor de verdad muy simpático, comienza también a preguntarme de mí, qué estoy haciendo. Él ve mi currículum, me pregunta que por qué yo quiero iniciarme en medicina estética. Bueno, yo le explico las razones y él me pregunta que cuál es mi mayor motivación para aplicar este trabajo. Mi respuesta me puso en peligro para entrar. Yo dije una respuesta malísima. Yo le digo que yo desde niño yo tenía dos sueños. Uno, ser médico, y dos, viajar por el mundo. Y que ese trabajo era como la unión de esas ambas cosas, de ser médico viajando por el mundo a bordo de un crucero. Y que por eso a mí me motivaba a aplicar a ese trabajo. Bueno, a él no le gustó mi respuesta. Y él simplemente me dice que, bueno, que se estarán comunicando conmigo para avisarme si yo quedé, como lo hacen en casi todas las entrevistas de trabajo. Un amigo que ya había aplicado, que ya estaba dentro de Medispa, me dice, si ya te entrevistaste con el doctor es porque ya estás listo, ya estás dentro de la empresa. Y yo, bueno, dije, bueno, ojalá sea así, me toca esperar. A los pocos días, la directora me envía un correo en el que me dice que tengo que ir a otra ronda de entrevistas en la cual ellos me envían un material que yo me debo estudiar con un video que es la simulación de una consulta de ella con un Medispa y que vamos a hacer una simulación de una consulta en la cual yo voy a hacer el papel de médico y ella va a hacer el papel de paciente. A mí en el momento me extraño un poco, pero bueno, no le presto atención, me estudio el material y cuadramos esa última entrevista con ella. Yo recuerdo que cuando se abre el Skype y inicia la entrevista, ella en la primera entrevista había sido muy simpática, muy cariñosa conmigo, y ya cuando se abre esta segunda, ella estaba como muy cortante, muy seca, e inmediatamente que me saluda me dice, doctor Julio, yo quiero preguntarte algo, ¿cuál es tu verdadera motivación para aplicar este trabajo? Y yo llego y le digo la misma respuesta que le había dado al doctor. Le digo que a mí lo que me motiva es ser médico y viajar por el mundo. Y ella enseguida me responde muy tajante, me dice, este trabajo no se trata de viajar por el mundo, este trabajo se trata de hacer dinero y de vender tratamientos a bordo de un barco. Y si tú quieres viajar por el mundo, pues debes hacerlo por tu cuenta. Yo me quedo en seco, o sea, ya ahí me puse súper nervioso e intenté como remendar mi respuesta y le digo que no, que realmente a mí por supuesto que me motiva a ganar dinero, ganar experiencia en medicina estética, que no es solamente algo de viajar por el mundo porque sé que no voy a estar de vacaciones. Pero ya ahí ella logró desequilibrarme, desencajarme y comenzamos lo que es la simulación de la consulta. Bueno, en esa simulación a mí me fue malísimo, me fue pésimo. Ella fue muy cortante, muy tajante, como poco empática. Yo me puse súper nervioso, tuve problemas con el internet, etc. Bueno, fue un desastre. A lo último, ella me dice, mira, sinceramente yo esperaba ver más seguridad en ti, te enredaste, hiciste preguntas muy vagas, muy repetitivas, pareciera que no te estudiaste bien el material que te enviamos. Y ya ahí yo dije, no, ya después de esto mis oportunidades para entrar en esta empresa son nulas. Y ella lo último me pregunta, me dice, ¿tienes alguna pregunta? Y yo le digo, bueno, yo quisiera saber si aún tengo chance de continuar en el proceso de aplicación. Y ella me dice, mira, la verdad no lo sé, tengo que hablar con otras personas en la compañía, discutir tu caso y te estaremos informando. Yo siento eso como un no. Yo dije, aquí no hay posibilidad, después de este desastre de consulta o de simulación o de entrevista, no hay forma de que a mí me den este trabajo. Ya he aplicado 3 veces a esta empresa y quizás eso no es para mí. Pasó el tiempo, yo me puse a estudiar para presentar mi revalida aquí en Chile y pasado como mes y medio, si mal no recuerdo, creo que fue el 4 de abril, desde el 14 de febrero que había sido la primera entrevista, un día yo estoy en casa de un amigo y me llega un correo a las 12 de la noche que dice Welcome aboard. Yo no lo podía creer, o sea, yo dije, ¿qué? No puede ser, o sea, ha pasado tanto tiempo, en el momento a mí me agarró fuera de base, ya yo tenía como mi vida planificada hacia otra cosa, pero se me presenta la oportunidad de entrar
a la empresa de algo que yo quería demasiado desde hace muchísimo tiempo. Y ahí yo digo, bueno, tengo que decidir qué voy a hacer. Y yo dije, bueno, se me está presentando esta oportunidad, es mi tercera aplicación, yo la voy a aprovechar. Ahí comenzó todo el proceso de aplicación, desde el 4 o 5 de abril hasta el mes de mayo. Solamente yo tenía un mes para hacer todas las diligencias, que eran muchísimo, antes de viajar a Miami, que es donde está la sede de la empresa, para comenzar el entrenamiento. Al día siguiente, que a mí me llega el correo, yo tengo un accidente laboral en la empresa donde estaba trabajando y me fracturo 2 dedos de la mano. Me fracturé las 2 falanges distales del meñique y el dedo anular de la mano derecha. Yo me quería morir, yo dije, no puede ser que esto me está pasando, voy a perder la aplicación. Afortunadamente fue una fractura no desplazada, no complicada. A pesar de que hubiese deseado que eso no me hubiese sucedido, igual sirvió para yo tener el tiempo libre para poder hacer todas las diligencias que yo tenía que hacer. Enseguida ellos te comienzan a enviar correos con todos los exámenes de laboratorios que te tienes que hacer, desde hematología completa, pasando por drogas en orina, cocaína, marihuana, benzodiazepinas. Me tuve que hacer serologías para virus tropicales como sarampión, rubiola, parotiditis, fiebre amarilla. Yo había dejado mi carnet de vacunación en Venezuela, por lo que tuve que hacerme las serologías para esos exámenes aquí en Chile. Yo gasté muchísimo dinero. Luego ellos me dicen que debo hacerme un examen médico con un doctor que solamente ve en Viña del Mar, que es el único médico certificado en Chile que da como la aprobación de que tú estás en condiciones físicas para trabajar en la línea de cruceros Norwegian. Cuando llego a Viña del Mar y me bajo del taxi para dirigirme a la clínica, me escriben por WhatsApp una persona de la empresa, de Once Forward, y me dice que la llame urgente. Yo digo, ¿qué habrá pasado? Yo la llamo y ella me dice, doctor Julio, ¿ya te hiciste la valoración con el doctor? Y yo le digo, no, voy camino a la clínica. Y me dice, no, ya no te la hagas, no es necesario, porque ya no vas para Norwegian, ahora vas para Royal Caribbean y necesitas una valoración de Royal Caribbean. Eso fue 3 días antes de yo volar a Miami. Ya por ahí comenzaron como las confusiones con la empresa. Yo no podía creer que ellos me hacen conseguir esa cita que era tan difícil, porque supuestamente iba por una naviera, y cuando ya por fin estoy allá a pocos minutos de ir a la consulta, que además no era en la ciudad donde yo vivo, sino que me tuve que movilizar, me dicen que no, que ya eso no va. Y a mí me parece muy extraño y un poco irresponsable de parte de la empresa. Y yo me regreso a Santiago sin la valoración, me comunico con la empresa y les digo lo que me pasó. Y ellos me dicen que no me preocupe, que luego al finalizar el entrenamiento me puedo hacer la valoración en el puerto de Miami justo antes de montarme para el barco. Bueno, a la par de que yo hago todo el proceso de hacerme los exámenes, yo tenía entrenamientos por Skype todos los días con la directora de la empresa, haciendo simulaciones de la consulta. Te envían materiales que te tienes que estudiar con las frases que debes decir en la consulta, cómo debes vender los tratamientos. De verdad que en esta empresa no hay nada improvisado. La preparación para uno llegar al barco es minuciosa y es muy buena. Ellos, por supuesto, están conscientes de que uno es médico, uno no es vendedor, y que ellos te deben enseñar a cómo vender un tratamiento estético en un barco. Desde el inicio, la directora siempre te advierte que las personas no van a un crucero a hacerse esos tratamientos. Las personas van de vacaciones a relajarse, y que es tarea de uno poder venderse uno mismo, promocionarse en el barco y poder captar a las personas para hacerse este tratamiento. En esas consultas, la directora, que hacía papel de paciente, ella nunca me compraba el tratamiento. Ella siempre tenía una objeción, siempre tenía una crítica, me decía que yo era demasiado redundante, que me faltaba seguridad. Pero bueno, yo sé que ella lo hacía porque de verdad ellos quieren sacar lo mejor de ti. Llega el día de viajar, por fin, el 11 de mayo, me toca volar a Miami para la semana de entrenamiento. Yo estaba demasiado feliz. Es importante saber que todos estos gastos corren por tu cuenta. Ellos te envían un documento para tramitar una visa americana en la embajada de tu país de residencia, que es la visa C1D. Esta es una visa de tripulante en tránsito y es la visa necesaria para poder trabajar como tripulante en un crucero. Así tú tengas visa de turista, cuando tú vas a Estados Unidos para hacer el entrenamiento y luego embarcarte, no puedes ingresar a Estados Unidos como turista, sino como esta visa C1D de tripulante en tránsito. Llega finalmente el día de viajar a Miami. Yo estaba súper feliz. Volé a Miami el día 11 de mayo desde la ciudad de Santiago. Llegué el 12 de mayo
a Miami y el entrenamiento comenzaba el día 13. Es importante saber que todos estos gastos que uno hace desde los exámenes, el viaje a Miami y la estadía durante el entrenamiento corren por tu cuenta, ellos no te pagan nada. Lo único que ellos te reembolsan cuando te montas en el barco es el costo de la visa, que fueron $160. Comenzó el entrenamiento en la sede de la empresa que queda en Coral Gables, en One Spa World. Yo no podía creer que todo lo que hasta ahora había sido algo virtual, algo por internet, algo por Skype, era real. Cuando yo vi a la directora, a las personas de la empresa, yo decía como, wow, esto es real, ya estoy aquí. Y bueno, fue una semana de entrenamiento sumamente intenso, muy completo, nada improvisado. Nos hacían exámenes todos los días, teníamos prácticas de consulta, teníamos que dar discurso, tuvimos que grabarnos videos nosotros mismos hablando sobre los 3 tratamientos, que más adelante voy a hablar de ellos, donde te evalúan todo, tu forma de hablar, las palabras que usas, el lenguaje corporal al hacer la consulta, bueno, etc. En el grupo éramos 7 doctores, éramos 3 chicos mexicanos, una chica de Serbia, un doctor de Egipto, una chica peruana y mi persona. El grupo fue maravilloso, nos las llevamos súper bien desde el primer día, de verdad que era súper interesante compartir con colegas de otros países, que para mí era una experiencia totalmente nueva y además todo en inglés y saber cómo era la vida de ellos, de verdad que fue algo demasiado interesante, la pasamos súper bien. Ya por fin el día viernes, cuando termina el entrenamiento, es la hora de repartir los barcos. Yo pues, por lo que ya había pasado con el doctor, ya yo sabía que yo iba para Royal Caribbean, pero yo no tenía la certeza de qué barco o qué itinerario yo iba a hacer o dónde iba a estar. En realidad nadie sabe, eso lo mantienen en misterio hasta el último día. Llega el momento de saber a qué barco vas por fin y reparten los barcos. Yo recuerdo que a una de las chicas mexicanas la mandaron a Corea del Sur, a otro chico mexicano lo enviaron a Grecia, a la chica de Serbia también la mandaron a Europa, creo que a Alemania, al chico de Egipto lo mandaron a Alaska y a mí fue el último que repartieron el barco. Yo estaba como emocionado de a dónde me van a enviar y me entregan este papel donde dice que me embarco el día 19 de mayo en el puerto de Galveston, Texas, que voy a ir para el Liberty of the Seas y que mi itinerario va a ser Western Caribbean o Golfo de México, Caribe Occidental. Yo estaba un poco decepcionado al principio porque, claro, obviamente uno quiere que lo envíen al destino más exótico, que te envíen a Grecia o a Medio Oriente, y cuando veo que simplemente me voy a quedar en Estados Unidos, me van a mandar a Texas y voy a hacer Caribe Occidental. Veo el itinerario del barco, veo que solamente son 5 puertos y son islas del Caribe. Yo vengo del Caribe. Bueno, yo realmente quería como algo más exótico o algo más emocionante. Yo siento que hubo 2 personas en la empresa que quizás vieron como mi cara de desilusión y una de las chicas de la empresa se me acerca, una de las managers, me dice: no te decepciones por el itinerario del barco porque tu barco de los 7 es el que tiene más potencial de dinero. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque tu barco va a tener 3 días de navegación y solamente 3 puertos, y es un barco, es un itinerario que está diseñado para que la gente gaste dinero en el barco, más que en los puertos. Yo dije, bueno, cualquier experiencia es buena, a donde me manden, voy a dar lo mejor de mí, y ya. Tuve un día libre en Miami y al día siguiente me embarcan a Houston. Ellos te entregan como una carta o una serie de hojas con una serie de instrucciones donde está el boleto aéreo, la reserva de hotel en este caso en Galveston, y una carta de instrucciones de lo que yo debo hacer cuando me embarque en el Liberty of the Seas. Vuelo a Houston y ya luego al final del día me voy a Galveston. Era como la primera vez que desde que había llegado a Miami en la que yo estaba completamente solo. Porque desde que empecé el entrenamiento, todos los días estaba con los doctores, con la gente de la empresa, luego en Houston estuve con mi amiga, y ya luego cuando me monté en la Vans para irme a Galveston, que queda como aproximadamente 1:30 de Houston, es cuando ya por fin me quedo solo. A mí me entró el pánico, ya era como, ya estoy aquí, ya estoy en el puerto, ya no hay marcha atrás, mañana me embarco. Yo nunca había estado en un barco, yo nunca había hecho un crucero, yo no tenía ni idea de cómo iba a ser eso allá adentro. Y yo recuerdo que yo comienzo a llorar. Yo sentía terror, yo me cuestionaba si yo iba a poder ser capaz de dar la talla, de lidiar con eso. Yo estaba yendo a algo totalmente desconocido.
a trabajar en un barco, yo lo veía como algo demasiado grande. Llega por fin el día de embarcarse, el domingo 19 de mayo. Yo me levanto muy temprano, ya me habían advertido que yo tenía que ir vestido, preparado para ya llegar al spa a trabajar. Tenía que ir con el traje, con la bata o el delantal, como le dicen en Chile, listo para la acción. No hay un preámbulo, no hay un día de adaptación, no. El Medispa anterior se baja ese mismo día y ese mismo día ingresas tú y ya es de una vez a trabajar. Yo me voy al puerto, cuando llego veo el barco como algo monstruoso, como algo inmenso y veo lo que va a ser mi casa por los próximos 7 meses, porque el contrato era de 7 meses, y inicio todo lo que es el proceso de ingreso al barco. Bueno, cuando tú llegas al puerto tienes que pasar por un proceso de seguridad exactamente igual al que se hace en los aeropuertos cuando tú te vas a embarcar en un avión. Los tripulantes estábamos por una fila, los pasajeros están por otra. Cuando por fin llego a el tripulante en la entrada, él me quita mi pasaporte, yo le entrego la carta que la empresa me había dado y cuando él lee que dice Medispa Physician, que era mi posición, este tripulante que era filipino dice como que, oh, el Medispa, el primero que tiene que embarcar. Y yo ya ahí siento como el nervio, como la presión cuando él dice eso, yo como, ¿por qué tengo que ser el primero? Bueno, enseguida me pasan, nos hicieron un chequeo de seguridad de las maletas, ellos te quitan tu pasaporte en ese momento y tú no vuelves a tener tu pasaporte hasta que tú culminas tu contrato o decides desembarcarte. Esto lo hacen ellos porque ellos consideran que el pasaporte va a estar mucho más seguro si lo tienen ellos a que lo tengas tú en tu cabina o a que tú te bajes en los puertos con el pasaporte y por eso ellos retienen tu pasaporte a todo el mundo. Al principio a mí eso me chocó un poco, pero después entendí que de verdad el pasaporte está mucho más seguro en sus manos. Paso el proceso de seguridad, entro al barco y yo veo que todo el mundo ya sabía para dónde ir. Todos caminan, todos sabían a dónde y yo simplemente sigo a las demás personas. Y esto es porque todos esos tripulantes eran personas que ya tienen muchos años trabajando en barco y que simplemente estaban regresando de sus vacaciones para iniciar un contrato nuevo. Nos pasaron a una sala. Recuerdo que en ese momento te chequean todos los exámenes de laboratorio y ahí ellos te hacen firmar un contrato administrativo con la naviera, con Royal Caribbean, que es un contrato básicamente en el cual tú aceptas que te riges bajo las normas de la naviera y de que tú eres tripulante de la naviera a pesar de que tú no estés contratado directamente por ellos y de que ellos no te van a pagar. Terminamos ese proceso, dejamos las maletas como en un área común y ellos nos dicen que después ellos las van a llevar a nuestra cabina y ya todo el mundo como que coge su camino, todo el mundo sabe a dónde tiene que ir y yo estoy perdido totalmente en el barco, no sé para dónde queda nada y recuerdo que me ve un chico que trabajaba en el barco que era de Montenegro y él me ve con cara de perdido y me dice, ¿se te perdió algo? ¿Necesitas algo? Y yo le digo, pues sí, necesito ubicar a mi manager. Y le digo el nombre de la manager porque ya en la carta me lo habían dicho que yo tenía que buscarla a ella y él me dice, ah sí, yo la conozco a ella, ella es mi amiga, la voy a llamar. Me pasan como al área del comedor del barco, él llama a la manager y me dice, espera sentado aquí y la manager te va a venir a buscar. Bueno, yo me siento en el área del comedor, súper nervioso, sin hablar con nadie, hasta que pasados unos 20-30 minutos llega la manager. Ella era una chica de Eslovenia y llega con su manager assistant o la recepcionista también del spa, que era una chica de Namibia. Ya por ahí comienza a ser muy interesante lo multicultural que es trabajar en el crucero. Yo iba a lidiar con personas de países de los cuales yo nunca había conocido a nadie de esos países. Llegamos al spa, me hacen el recorrido, me muestran lo que va a ser mi consultorio. Para mí fue como un choque cuando yo entré al consultorio, porque yo había visto como fotos de consultorios de otros barcos y se veía como un sillón muy elegante, muy cómodo, un consultorio pequeño pero bien decorado. Cuando yo entro al consultorio veo que lo que tengo es esta silla. Una silla de dentista. Y a mí eso me impacta porque de verdad no me esperaba. De verdad que parecía un consultorio como odontológico, era una silla que no era nada elegante. Pero yo simplemente digo, bueno, esto es lo que hay y imagino que es normal.
Ya cuando vamos a comenzar las actividades, lo primero que se comienza es el Spa Tour. Este era un crucero que duraba 7 días, salía todos los domingos desde Galveston y consistía en Embarkation Day, que es el primer día, que es cuando los pasajeros se montan al barco. Luego teníamos un Sea Day, que es un día de navegación donde estamos navegando, no paramos en ninguna parte, y luego el barco llegaba a Cozumel, luego iba a Islas Caimán y luego el puerto de Falmouth en Jamaica. Luego tenía 2 Sea Days más y hasta que llegaba el próximo domingo a la ciudad de Galveston nuevamente para iniciar un nuevo crucero. La primera actividad que se hace son los Spa Tours. El Spa Tour consiste en que los pasajeros que recién se están montando en el barco, mientras les entregan sus cabinas, van al spa para que uno les haga un recorrido por todas las áreas y ahí uno debe promocionar los servicios del spa. Yo tenía mi propia estación y ahí yo debo hablar, presentarme, decir quién soy yo. Ellos nos dieron como un formato de discurso que debíamos decir y hablar sobre los tratamientos que yo voy a ofrecer en el spa. Cuando tú trabajas como Medi-Spa at Sea, debes vender 3 tratamientos. Uno es Dysport, que es como una versión británica de Botox. Otro que es Restylane, que es ácido hialurónico y se utiliza en 3 áreas, en los que son Smile Lines, Marionette Lines y en los labios. Y un tratamiento de radiofrecuencia que se llama Thermage. Yo contaba con flyers que debía entregar a los pasajeros y debía invitarlos a mi consulta. Desde el entrenamiento ellos siempre te enseñan algo que se llama el Create Urgency en las ventas, que es el crearle la urgencia a la persona para que vaya a verte ese mismo día. Y eso fue una de las cosas que a mí más me costó lograr, el crearle la urgencia a la gente para que fuera a la consulta inmediatamente, el atrapar a la gente, fue algo que me costó bastante. En el entrenamiento nos habían dicho que nosotros siempre debíamos tomar fotos de antes y después de cada persona que íbamos a tratar. Cuando yo llego al consultorio y reviso el consultorio, me doy cuenta de que no existe la cámara, no hay una cámara en el consultorio. Cuando le pregunto a la manager por la cámara, ella me dice, no hay cámara, utiliza tu teléfono. La directora de la empresa nos había advertido que estaba terminantemente prohibido tener fotos de los pasajeros en nuestros teléfonos personales, que cada spa, cada Medi-Spa tenía una cámara que era del spa y que solamente esa podíamos usar. Ahí yo le digo, disculpa, pero a mí me dieron esta indicación, no puedo usar mi teléfono. Y ella me dice, no te preocupes, no vas a tener problema conmigo, utiliza tu teléfono porque no hay cámara. Yo le insisto y le digo que, oye, no me siento cómodo con esto, esta fue la norma que a mí me dieron y de verdad no me parece que yo la vaya a incumplir porque es una norma importante. Y en ese momento ella me dice simplemente, bueno, entonces cómprate una cámara. Yo fui muy firme con ella y le dije, mira, yo no voy a comprar una cámara porque no me corresponde a mí darle una cámara a un spa 5 estrellas supuestamente de un crucero. Enseguida yo voy a la computadora de la oficina y le envío un email a la directora de la empresa y le digo, me está pasando esto, esto y esto. Y ella me responde con este correo. Ella me da la solución, me dice que me va a comprar una cámara y que me la va a enviar y que me autoriza por esos primeros días para usar mi teléfono celular hasta que me llegue la cámara al barco. Bueno, transcurrieron los días, las primeras 2 semanas cuando te montas en el barco tienes entrenamientos de seguridad todos los días, entrenamientos larguísimos, de verdad que no hay nada improvisado en los cruceros, se toman la seguridad muy en serio, te explican los distintos tipos de extintores, las salidas de emergencia. Bueno, son entrenamientos muy profundos que son todos los días durante 2 semanas y a la par debes combinar lo que son asistir a estos entrenamientos con lo que son tus actividades en el spa. Yo comienzo a pasar las consultas más o menos en el formato en el cual la empresa me había dado, pero el cerrar la venta se me hacía de verdad demasiado difícil. Estos eran tratamientos muy costosos, era un tratamiento que el más económico costaba $300, hasta el más costoso que era el Thermage, que costaba $3,000. Es muy difícil, de verdad, convencer a una persona que está de vacaciones en un crucero con un presupuesto de viaje a que te vea a ti, que eres un médico de Venezuela o de donde sea, que no te conoce, que nunca te ha visto y que te dé tu cara para tú inyectarle algo, un tratamiento estético, es de verdad un reto sumamente grande.
Mi manager en ese momento, ella me ayudó muchísimo a conseguir gente. Ella es la esposa de uno de los Medispa más exitosos de la empresa, que en ese momento estaba en el Symphony of the Seas, y ella le gustaba mucho el tema de Medispa. Ella me conseguía mucha gente, pero yo cerraba pocas consultas, porque yo estaba nuevo, estaba inseguro, inexperto, yo no tenía seguridad en mí mismo, de transmitir a la persona, de poder convencer a la persona y atraparla para que comprara el tratamiento. Y bueno, la manager me trataba de lo peor, me trataba a las patadas, me trataba como si yo era un idiota. Para ella no era posible que yo no cerrara ninguna venta. Para ella todas las personas que entraran a la consulta tenían que comprar el tratamiento. Si la persona gastaba $600 conmigo, ella me cuestionaba el por qué no había gastado $2,000. Total, que era un trabajo de venta demasiado agresivo, demasiado. Sin embargo, yo con el paso de las semanas fui mejorando. Yo recuerdo que en mi primera semana yo vendí $900 y ya la segunda semana vendí como $3,000 y la tercera semana empecé a vender como $6,000. Y fui mejorando en cada semana que pasaba mis ventas eran mayores a la anterior. Cada Medispa tiene un target, una meta que cumplir. En este barco mi meta era de $10,000 semanales, $40,000 mensuales, de los cuales eso se dividía en dos partes. $5,000 tenían que ser en tratamientos inyectables, que era Dysport y Restylane, que eran los relativamente más fáciles de vender, y $5,000 debían ser con Thermatch, que costaba $2,500. El Thermatch era demasiado complejo de vender, es un tratamiento de radiofrecuencia que si lo buscan en internet pueden indagar más información sobre este tratamiento. Esto es un tratamiento que los resultados no se ven inmediatos, se ven a los 6 meses si es que la persona llega a ver resultados. Es un tratamiento muy inespecífico, un tratamiento que no todo el mundo es candidato para ver resultados con ese tratamiento, y a mí me costaba muchísimo vender ese tratamiento. Ellos me exigían que yo tenía que vender 2 Thermatch por semana. Yo en los 5 meses que duré en el barco, yo creo que si llegué a vender unos 9 o 10 Thermatch, fue mucho. De verdad era bastante complejo. Yo varias veces llegué a la meta de tratamientos inyectables, pero nunca llegué a la meta con el Thermatch, por el cual yo nunca logré llegar a la meta global que ellos me ponían. Sin embargo, yo tenía una Revenue Supervisor en Miami, que era una chica de Reino Unido, que yo conocí durante el entrenamiento, y ella era mi Revenue Supervisor en tierra, que llama. Ella te responde todos los correos que tú envías diariamente enviando tu reporte de ventas y te va asesorando de cómo mejorar las consultas. Al inicio ella me motivaba muchísimo, me decía que lo estaba haciendo muy bien, que había comenzado muy fuerte, que siguiera así, que tenía que ir mejorando. Yo debía reportarle como las objeciones que las pacientes o los pacientes me hacían en las consultas, y ella me iba asesorando de cómo yo debía lidiar con esas objeciones. Las objeciones de los pacientes casi siempre eran las mismas. Necesito preguntarle a mi esposo, lo voy a pensar. A veces aplicaban lo que yo mismo como cliente he aplicado, de decir voy a ir a chequear mi cuenta y si tengo el dinero vengo, y era mentira. Transcurrieron las semanas, yo tenía que acompañar a la manager a muchos eventos sociales en el barco, a comidas. Yo me sentía como su muñeco de exhibición y yo de verdad estaba muy tímido, muy inseguro. Ella con su personalidad me hacía sentir aún más tímido. Ella se encargaba de reforzar mis inseguridades. Ella me decía, ¿cómo vas a ser tímido si tú eres médico? Yo tenía un televisor como el que aparece en esta foto, que estaba en la recepción del spa. El televisor se desconectaba, ella lo desconectaba con el pie y era incapaz de conectarlo, y me decía, doctor, tienes que conectar el televisor, y me ponía 10 veces al día a conectar el televisor. Si sonaba el teléfono me decía, atiende las llamadas. De verdad que el trato era demasiado déspota de su parte, y yo en momentos sentía que lo odiaba, pero por momentos yo también sentía que ella me ayudaba mucho a conseguir gente. La gente que yo no podía conseguir para la consulta, ella me la conseguía. Fueron transcurriendo las semanas, pasaron los días, las ventas cada vez eran más difíciles, me comienzan a presionar muchísimo más por los correos, objetándome el por qué yo no llegaba al target, el por qué las ventas no mejoraban. Yo, si bien iba ascendiendo, de repente comencé a estancarme,
me estancaba por lo menos en $6.000 cada semana y no podía subir de ahí. Comencé a asistir a los distintos eventos que se hacían en el barco para promocionarme. El primer día del crucero se hacía una rifa en el spa donde iban 100, 200 personas a veces y yo tenía que presentarme ante esas personas con micrófono e invitarlos a mi consulta. Las primeras veces me salía demasiado rígido, demasiado mecánico, yo me ponía demasiado nervioso, era algo totalmente nuevo para mí. Y son personas que están de vacaciones, son personas que están pendientes de otra cosa y muchas veces me hacía sentir muy inseguro también el que las personas me veían demasiado joven. Y yo creo que eso es algo que es fundamental, lo que tú proyectas, tu seguridad como Medispa para que las personas puedan confiar en ti. Y bueno, yo me veía demasiado joven, las personas me decían, ¿tú de verdad eres médico? ¿Cuántos años tienes tú? Parece que tienes 23. Yo tengo 27 años, en ese momento tenía 26 en el barco. La manager me dice, ni se te ocurra decir que tú tienes 26 años. Di que tienes 31. Y pues yo comencé a decir que tenía 31 años. Ella me decía, jamás digas que este es tu primer contrato y que nunca has trabajado en cruceros, di que es tu tercero. Y yo también decía eso. Y al principio, pues obviamente era como todo un personaje que yo me tenía que crear, de que yo tenía vasta experiencia trabajando en cruceros, de que tenía 31 años cuando en realidad tenía 26. Y al principio, pues yo no lo decía con seguridad, pero bueno, ya después de tanto decir esa mentira, llegó un momento en el que hasta yo mismo me la creía y pues me salía más natural. Pasado como mes y medio, un buen día a esta manager deciden transferirla a otro barco y van a enviar una manager nueva. Yo no sabía si alegrarme o si ponerme triste, porque a pesar de que no me la llevaba tan bien con ella, yo sentía que ella igual me ayudaba a las ventas y yo decía, dígame si la manager nueva es aún peor. Bueno, cuando llega esta nueva manager, es una chica de Sudáfrica, al inicio muy simpática, muy bella, porque siempre buscan que las managers sean como mujeres sumamente bellas. Y el primer día que ella llega al spa, yo le pregunto, oh, ¿de dónde eres? Y ella me dice, yo soy de Sudáfrica, pero vivo en Chile. Y yo me quedo como, ¿qué? O sea, yo soy de Venezuela, pero también vivo en Chile. Y por ahí hicimos una conexión muy bonita. Ella es una chica que está casada con un chileno y vive aquí en Santiago. Yo de verdad de ella no tengo nada malo que decir. Era una chica sumamente amorosa, súper cariñosa. Ella nunca me sometió a un maltrato ni me presionó, pero ella no tenía la personalidad de manager depredadora que tenía la manager previa. Por lo tanto, ella no me conseguía absolutamente a nadie. Ella no me promocionaba en el spa, ella nunca hablaba de mí, ella era simplemente como una recepcionista que estaba en la computadora respondiendo correos y haciendo más que todo tareas como administrativas más que de manager. En ese momento mis ventas se vinieron a pique. Comenzó la temporada de vacaciones en Estados Unidos, habían demasiados niños en el barco. A la par deciden aumentarme el target, aunque yo nunca había llegado a los $10.000 y me aumentan el target a $12.000. Yo tenía que vender $50.000 en un mes. Como mediados de agosto, ya que mis ventas no levantaban con nada, mi Revenue Supervisor de Miami me envía un correo y me dice que se va a montar en el barco y va a durar una semana en el barco para ayudarme a subir las ventas. Ella es una chica, como ya dije, británica. De verdad es una persona que yo no he visto en nadie más una habilidad para las ventas como ella. Ella es una chica que entró a trabajar en cruceros a los 18 años como masajista y hizo trayectoria en la empresa y ascendió hasta Revenue Supervisor de Medispa. Y bueno, a mí me contenta muchísimo que ella va a ir al barco a ayudarme porque yo sé que era una persona de la cual podía aprender muchísimas cosas. Ella se monta en el barco y enseguida ella comienza a darme técnicas de cómo yo debo enviar las consultas y además hace entrenamientos con todos los otros miembros del spa para ayudar a promocionarme aún mejor. Cuando ella se monta, ella lo que hace es que yo comienzo a tener las consultas y ella comienza a escuchar las consultas afuera y después de que yo tenía cada consulta, ella me va diciendo las cosas que yo tengo que mejorar. Es impresionante de verdad cómo las técnicas que ella me daba
en verdad surtían efecto. Yo por lo menos pasaba mi consulta sentado, ella me dice, ahora no la vas a pasar sentado, la vas a pasar de pie, vas a subir la silla hasta una altura en la cual tú estés a la par de la persona, vas a tocarles la cara. Bueno, comienza a darme muchísimas técnicas de cómo yo debo hablar, la seguridad que yo debo transmitir, y de verdad comienzan a surtir efecto. Yo venía de ventas de $800, $1,200 semanales. En la semana que ella hace el crucero conmigo, yo logré vender aproximadamente unos $5,300, que aún estando ella conmigo en el barco, yo llego, si acaso, al 50% de la meta. Hubo momentos en los cuales ella estuvo en el barco, en el cual yo de verdad me sentí muy presionado. Ella por lo menos me ponía en situaciones muy incómodas, me decía que yo tenía que entrar al salón, porque el spa es conjunto con el salón o la peluquería, y yo tenía que acercarme a las clientes que se estaban haciendo el pelo y presentármeles, hablarles, invitarlas a la consulta. De verdad que para mí eso era algo sumamente incómodo. Yo me sentía desencajado, fuera de lugar, me sentía ridículo, de un médico con su delantal blanco entrando a una peluquería a presentársele a la señora. De verdad que para mí era horrible. Si un día yo no hacía ningún tratamiento y eran las 2 de la tarde, ella me decía, doctor, ¿cuál es tu plan de acción? Vas en cero, ¿qué vas a hacer para vender algo hoy? Tienes que vender algo hoy, no puedes cerrar en cero. Entonces era la presión de que yo tengo que hacer algo, o sea, tengo que inyectar a alguien. Y me decía, ve y busca a alguien e inyéctalo. Cosas así. De verdad que yo no pude lidiar con eso. No pude lidiar con eso, yo me sentía demasiado incómodo. Al final del crucero ella me dice, bueno, doctor, ya te di las herramientas, y ahora no hay excusas para que tú mejores tu revenue. Ella se va y yo de verdad siento la presión de que yo no la puedo decepcionar a ella, porque de verdad fue una persona que me ayudó muchísimo. La siguiente semana que ella se baja del barco, yo tuve mi mejor semana en todo lo que fue mi contrato. Yo vendí aproximadamente unos $8,500 y de verdad me sentía muy satisfecho con lo que yo estaba haciendo, pero para la empresa no era suficiente. Yo tenía que llegar a 10,000 o sobrepasar los 10,000, porque de eso se dividen las comisiones de todo el mundo en la empresa. Las ventas ondeaban entre 8,000, 6,000, 5,000, bajaba, subía, y esta chica británica por los correos me dice, mira, de verdad que ya tú no tienes excusa para que tú no llegues al target y tú le estás generando pérdidas a la empresa. Un día la manager me dice, doctor, ¿cuál es tu plan de acción para revertir estos números? De la empresa están pidiendo que tú tienes que presentar un plan de acción y que esto no puede continuar así. Yo de verdad ya yo estaba cansado, ya yo no sabía qué más podía hacer yo que fuera con mi esencia como persona, con mi personalidad. Y yo le dije, mira, ¿sabes algo? Yo creo que el mejor plan de acción que yo les puedo presentar es que yo me voy. Y que ustedes busquen a una persona que tenga la personalidad necesaria para este trabajo y que les pueda dar los números que ustedes necesitan. Yo de verdad ya di lo que puedo dar, y de igual forma yo no puedo culminar el contrato porque debo entrar a Chile antes de los 6 meses. Es por este motivo que yo le envío un correo a todos los ejecutivos de la empresa presentándoles mi renuncia. Aun cuando ya estaba acordado que yo me iba a bajar el 20 de octubre, yo el día 18 de septiembre les presento una renuncia y les digo que ya yo no sé qué más hacer para aumentar los números y que yo prefiero irme. La directora enseguida se comunica conmigo, me llama por teléfono y me dice que ella no tiene un reemplazo para mí hasta el mes de octubre y que ella me pide que por favor me quede hasta que ellos puedan conseguir ese reemplazo. Yo le digo, bueno, está bien, yo me quedo, tampoco es que es una pesadilla estar aquí, pero simplemente yo voy a tratar de dar lo mejor de mí, de hacer lo máximo que puedo hacer, pero ya saben que de verdad el target que tengo es un target que no lo he podido alcanzar ni siquiera cuando mi Revenue Supervisor estuvo conmigo en el barco. Ella me ofrece transferirme a otro barco con un target más pequeño. Yo le digo que no, porque no tiene sentido irme a un barco nuevo, a comenzar de nuevo con nuevas personas, con un target menor, para a las pocas semanas igual tener que bajarme porque tenía que regresar a Chile. Yo le digo que prefiero seguir en el Liberty y acordamos en conjunto una fecha para yo bajarme del barco que fue el 10 de octubre.
Ya para esa fecha, ellos tenían mi reemplazo y iban a transferir al médico de otro barco, del Navigator of the Seas, para el Liberty of the Seas, y así el barco no iba a quedar sin Medispa. Es así como yo culmino la relación laboral en buenos términos. Yo les expresé a ellos, no me quiero ir molesto, yo prefiero irme siendo sincero ante ustedes. La directora me agradeció mi sinceridad, ella me dijo, te agradezco tu sinceridad, y es por eso que yo hoy sí decido cerrar este ciclo de Medispa. Yo sé que cada experiencia es distinta y las cosas que yo viví en el barco no necesariamente es lo mismo que viven otros tripulantes, bien sea de Medispa o de cualquier otra posición, porque conozco personas que trabajan en barcos y su experiencia ha sido totalmente distinta, o con otras navieras. Pero yo en este video quiero decir varias cosas que a mí de verdad me decepcionaron muchísimo. Primero, la cabina. El día que yo entré a la cabina, luego de que yo había dejado el equipaje en la noche del primer día, que es un torbellino de emociones, cuando yo por fin entro a lo que va a ser mi hogar por los próximos 5 meses, encuentro mi cabina así. Así como están viendo en esas fotos, yo recibí la cabina de la Medispa anterior, que era una doctora mexicana, que yo de verdad no podía creer cómo una mujer había dejado esa habitación en ese estado y que no la habían limpiado, solamente habían cambiado las sábanas y habían dejado todo ese desastre que ustedes vieron esparcido por toda la cabina. Yo recuerdo que yo cuando vi eso, yo me puse a llorar. Yo dije, no puede ser, ¿qué necesidad tenía yo de dejar la comodidad de mi casa para venir a este chiquero, como decimos nosotros, a esta sociedad? Y eso fue algo que a mí de verdad me decepcionó muchísimo, me molestó muchísimo. Otra cosa que para mí fue de verdad una decepción, y con esto no me quiero restar valor a mí como profesional o como lo que yo hice para esa empresa, ni tampoco quiero restarle valor a los otros Medispa, es el certificado. El certificado que te entrega la empresa de que tú completaste el entrenamiento con el doctor, con el cirujano plástico, y que tú estás certificado para hacer esos tratamientos. Por lo menos este es un certificado que me dio Royal Caribbean de uno de los cursos que yo hice en las primeras 2 semanas de entrenamiento. Si ven, es un material como un poco más de cartulina y está bastante especificado en qué consiste el entrenamiento que tú hiciste. Este es el certificado que te entrega OneSpa de que tú culminaste el entrenamiento como médico. Yo cuando vi este certificado, yo no lo podía creer. O sea, yo esperaba algo, porque esto es una de las cosas más importantes para nosotros, porque es lo que va a quedar para ti en tu currículum. Es simplemente una hoja con un diseño como de una esfinge egipcia y dice un instituto que supuestamente se llama Aesthetic Medical Solutions. Tú buscas este instituto en internet y no aparece, no existe. Y simplemente dice que certifica que el doctor, en este caso mi nombre, Julio César Soto Díaz, ha completado el entrenamiento educacional para los 3 tratamientos que ellos ofrecen, que es D-Sport, Resilient y Thermatch, y está firmado con lapicero por el doctor. Otra cosa que a mí de verdad me impresionó y me decepcionaba y me molestaba muchísimo era el desperdicio de papel que había en el barco. O sea, de verdad es una cosa impresionante, insólita, cómo se gasta y se gasta papel de una forma indiscriminada. Cada crucero que comienza se imprimen X cantidad de flyers, tanto para el Medispa como para los masajes, la acupunturista, las rifas, short excursions, etc. O sea, es algo dantesco. El gasto de papel es indiscriminado. Se imprimen fácil 4.000 flyers que se van a poner en las habitaciones, que de esos 4.000 flyers quizás 500 se van a leer porque el resto de la gente los bota, y luego para el próximo crucero todo eso se vuelve a imprimir. Era algo que de verdad a mí me chocaba bastante y me impresionó bastante ver. Otra de las cosas que a mí de verdad de la industria, ya no hablando de OneSpa como tal, sino de la industria de los cruceros, y hablo de la industria porque casi todas las navieras operan con el mismo sistema, bueno, en este caso yo trabajé para Royal Caribbean, es la diferencia en los horarios y los salarios que tienen los distintos tripulantes. Si ustedes han hecho algún crucero alguna vez, pues se van a dar cuenta que la mayoría de los tripulantes son personas de países de tercer mundo, principalmente Filipinas, India, Sudáfrica, Jamaica, Europa del Este y Latinoamérica. Yo llegué a ver casos insólitos en los cuales habían por lo menos personas que trabajaban en los restaurantes o en la cocina que trabajaban 70 horas o más a la semana,
y ganaban 800 o 1000 dólares al mes. O sea, cuando en Estados Unidos el salario mínimo es 10 dólares la hora o 15 dólares la hora en algunos estados, estas personas ganan sueldos que de verdad son míseros para la cantidad de horas que trabajan. Y por otra parte tienes a los artistas del barco, que son personas que trabajan 8 o 10 horas a la semana y ganan 4.000, 5.000 dólares. Yo no estoy diciendo que estas personas no merezcan esos salarios, porque de verdad son bailarines profesionales, cantantes profesionales, y los shows que hacen en el barco son de muy buena calidad. Pero a mí lo que me parecía demasiado injusto y me molestaba muchísimo eran las injusticias que se hacían con los salarios. En el caso de los bailarines y de los artistas, ellos tienen demasiado tiempo libre porque el show se hace 2 veces a la semana y dura solamente 2 horas. A ellos les daban la opción de hacer trabajos extras en el barco, como por ejemplo trabajar de cajero en las tiendas o trabajar como guías en los tours, etc. Y les pagaban 10 dólares la hora por esas actividades extras que ellos hacían, sumado a los 4.500 dólares que ellos ganaban como bailarines. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a ellos, que la mayoría eran del Reino Unido, de Irlanda, países europeos, excepto por una pareja de bailarines que eran colombianos, ¿por qué tú les vas a pagar a ellos 10 dólares la hora por hacer trabajos simples en el barco, cuando a los tripulantes que están dedicados a hacer ese mismo trabajo, tú le pagas 800 dólares al mes trabajando 70 horas a la semana? O sea, porque era demasiado injusto y eso a mí me molestaba muchísimo. Me parecía que era una explotación, que era algo denigrante, algo discriminatorio para esos trabajadores, y fue algo que de verdad también me decepcionó muchísimo de la industria. La vida en el barco, de verdad, yo nunca me adapté, nunca me hallé. Yo soy una persona que he tenido la oportunidad de vivir en distintas ciudades, en distintos países, y para mí la vida en el barco se me hizo extremadamente repetitiva y un poco claustrofóbica. Al inicio, pues, tú vas descubriendo las distintas áreas del barco, pero tú no las puedes disfrutar a tus anchas. Tú eres tripulante. Tienes normas 24 horas al día. Por ejemplo, no se pueden sentar más de 4 tripulantes juntos si van al comedor de los huéspedes. No te puedes montar en los ascensores de los pasajeros. Yo una vez me monté en el ascensor del pasajero y me llamaron la atención. Siempre vives bajo una amenaza de los warnings o las advertencias. Si te sales de una norma, te ponen un warning. A mí me pusieron como 3 warnings por llegar tarde a un entrenamiento, porque me monté en el ascensor, etc. Vives como en constante amenaza. Eso tampoco me gustó. La verdad es que cuando ya te conoces todas las áreas del barco, tienes muy pocas opciones para tú distraerte cuando sales del trabajo. Sí, puedes usar el gimnasio del barco, puedes ir al comedor o puedes ir al bar de los tripulantes, mas sin embargo es un espacio confinado a eso. O sea, no tienes opciones, y ya cuando han pasado 1, 2, 3 meses y vuelves a la misma rutina de siempre, a mí de verdad que se me hizo demasiado agotador, demasiado agotador. Otra de las cosas que a mí me pareció insólita y de verdad me sorprendió muchísimo fue el costo del Wi-Fi. Muchas personas creerán que los tripulantes tenemos acceso al Wi-Fi del barco gratis por ser tripulantes. Pues no. El Wi-Fi cuesta en Royal Caribbean 4 dólares la hora. O sea, imagínate tú, si quieres estar conectado unas 3 horas al internet, ya son 12 dólares que estás gastando. Yo en lo personal soy adicto al internet, y más aún cuando tú estás lejos de tu familia, lejos de tus amigos y quieres saber de ello, solamente tienes el Wi-Fi. Yo, de verdad, yo gasté cantidades insólitas de dinero en Wi-Fi. Yo no sé cuánto gasté, o sea, no sé la cuenta, pero de verdad fue ridículo. Si yo usaba diariamente 1 o 2 horas, eran ya 8 dólares diarios, que si lo multiplicas por 30 días al mes, son más de 200 dólares al mes. Y yo gasté muchísimo más, de verdad. Fue algo insólito, algo que de verdad yo no me esperaba, yo no sabía, mucha gente no lo sabe, pero sí hay que tenerlo en cuenta si quieres trabajar en un crucero. Igual la intención de este video no es quejarme de todo lo que me pasó en el barco, porque igual fue una muy buena experiencia, y también quiero hablar de las cosas que me gustaron. Para mí de verdad fue una experiencia increíble poder visitar los puertos que visité, a pesar de que al principio no estaba muy conforme con el itinerario.
Más sin embargo, el Liberty of the Seas, que fue el barco donde estuve, recorría 5 puertos. Estos eran Cozumel, Islas Caimán, Jamaica, Roatán en Honduras y Costa Maya, que es un puerto de México. Royal Caribbean ofrece de verdad muy buenas excursiones. En cada excursión que ofrece el barco puede ir un solo tripulante como escort. Esta excursión no se paga, yo puedo hacer la excursión totalmente gratuita. Si otro tripulante también quería ir en la misma excursión, el segundo tripulante sí tiene que pagar y te dan un 20% de descuento. Yo de verdad hice excursiones increíbles, por lo menos en Cozumel hice la excursión al Río Secreto, que fue maravillosa. Hice snorkeling en el arrecife de Palancar. Fui a Playa El Cielo, que es una playa espectacular. En Jamaica tuve la oportunidad de ir a Blue Hole, a Dunn's River Falls, a Montego Bay, también fui a la playa. En Islas Caimán tuve la oportunidad de ir a Stingray City, que es como la atracción top en Islas Caimán, que es nadar con las mantarrayas. Eso fue impresionante. También fui varias veces a Seven Mile Beach, que está catalogada como una de las mejores playas del mundo. También fui a un centro de refugio de tortugas marinas, que es espectacular. Tuve la oportunidad de ir al Jardín Botánico de Islas Caimán también, que es súper bello. En Roatán, que es una isla de Honduras, es una isla espectacular. Es muy parecida a Venezuela. Es una isla muy selvática, no tiene como una gran infraestructura. Tuve la oportunidad de ver a los monos, a los perezosos. Fui a un parque que se llama Gumbalimba, que es espectacular. Las playas de Roatán son sensacionales y la gente es sumamente amable. De verdad que en cuanto a servicio al turista de los puertos, creo que Roatán fue el mejor. En el puerto de Costa Maya, que es un puerto de México netamente de cruceros, tuve la oportunidad de ir a las ruinas mayas de Chacchoven, también a la laguna de Bacalar o la laguna de 7 colores, que es impresionante, y a un parque acuático que está ahí mismo en el puerto. El horario de trabajo. Muchas personas cuando ven tu Instagram mientras estás trabajando en el barco creen que estás de vacaciones, mas no es así. En el barco se trabajan, en el caso del Medispa, se trabajan 52 horas a la semana, lo cual ya es demasiado. Aquí en Chile se trabajan 45 horas y la gente se queja. En Estados Unidos la jornada laboral es de 40 horas, al igual que en Venezuela también era de 40 horas. Yo trabajaba 52 horas. Yo en los 5 meses que estuve en el barco tuve un solo día libre, que fue un día que me tomé en Cozumel, pero tú tienes que distribuir las horas para completar esas 52. Entonces, si yo me tomaba un día libre a la semana, iba a tener menos tiempo en el siguiente puerto, por lo cual yo prefería trabajar todos los días, pero tener el tiempo en los puertos completos, que ya de por sí era muy limitado. Otra cosa que muchas personas no saben, o casi nadie, y que yo tampoco sabía, me imaginaba, es que obligatoriamente cuando eres tripulante en el barco, todas las semanas tienes que hacer un simulacro de fuego, o lo que llaman ellos drill. Y eso se hace siempre en un día de puerto. En el caso del Liberty siempre se hacía o en Jamaica o en Roatán. Eso es un simulacro que dura aproximadamente 3 horas, en el cual se hace una simulación de como si hay un incendio en una zona del barco y tú tienes que saber qué escaleras vas a tomar, qué puertas se van a cerrar. Yo de verdad siempre estaba perdido en los drill, nunca me aprendí las escaleras. Y eso es algo que también se torna demasiado repetitivo y demasiado cansado. En cuanto a la comida en el barco, bueno, cuando eres tripulante tienes pensión completa, te dan desayuno, almuerzo y cena. Yo al inicio cuando me monté en el barco yo sentí que la comida era bastante buena, era bastante rica, mas sin embargo hay como una sazón que es la sazón del barco y ya después cuando tienes varios meses en el barco se torna demasiado cansón el tema de la comida, o por lo menos en mi caso. Llegó un momento en el que yo de verdad no soportaba la comida que nos daban en el comedor de los tripulantes. Yo quería otro sabor. También tienen las opciones de los restaurantes del barco, pero cada comida en el restaurante son por lo menos $40. Y yo de verdad los usaba bastante porque quería descansar. Aparte de las excursiones que pude hacer y de los sitios impresionantes que pude visitar, yo creo que de verdad una de las experiencias que voy a llevar en mi corazón con más cariño de haber trabajado, en este caso para Royal Caribbean, fue la multiculturalidad. Trabajar con personas de todas partes del mundo, conocer la cultura filipina, la cultura de India, de Jamaica. Fue una experiencia maravillosa, fue hermoso. Yo hoy puedo decir que tengo amigos y amigas en distintas partes del mundo y que mantenemos el contacto. Yo con las compañeras de trabajo del spa de verdad me la llevé súper bien. Desde el día 1 ellas me apoyaron muchísimo, buscaban la forma de promocionarme y de que sus clientes también se volvieran mis clientes.
y a todas las recuerdo con muchísimo cariño. En cuanto al tema de los romances en el barco, que es algo que también muchos de mis conocidos me preguntan, yo pues no voy a exponer mi vida privada, pero sí voy a decir que cuando estás en un medio demasiado cerrado y en el cual te sientes muy vulnerable por todo lo que estás viviendo, es demasiado fácil engancharse a una persona que te guste físicamente en el barco. En mi caso, pues yo me enganché con una persona, lamentablemente fue la persona equivocada. Era parte del show que se hacía en el barco, uno de los shows, que era el de Saturday Night Fever, que es un show de Broadway. Pero de igual forma para mí fue una experiencia sumamente interesante poder convivir con bailarines de talla internacional, bailarines de Broadway, personas que uno ve como inalcanzables en un cierto momento, pues tú tienes la oportunidad de convivir con ellos, de conocerlos. Y de verdad que fue algo muy importante para mí y algo que también determinó mucho cómo yo me sentía al final del barco y cómo ya yo estaba que quería bajarme. Como resumen, yo puedo decir que trabajar en un crucero como médico estético, como Medispa at Sea, fue una gran experiencia. No me quejo de lo que viví, simplemente quiero decir que muchas cosas no fueron como yo esperaba. Yo antes veía eso como el trabajo soñado de viajar por el mundo, ser médico y ganar dinero, y no fue así. Yo soy una persona que, si bien me considero que soy muy ambicioso, me gusta el dinero, la cifra monetaria no es el motor que me impulsa a mí a hacer algo o a vivir una experiencia, sino la felicidad que eso me puede otorgar. Yo siento que, apartando los momentos que viví fuera del barco y los sitios que conocí, que fui inmensamente feliz, en líneas generales a mí la vida en el barco no me hacía enteramente feliz, y por eso decidí simplemente salir, y no es algo que busque repetir, o al menos no en un futuro cercano. No digo nunca, no digo de esta agua no beberé, pero siento que viví la experiencia, sé lo que es, para mí ya es más que suficiente. A todos mis colegas de Latinoamérica que quieran postular a este trabajo, yo puedo decir que es una experiencia que vale la pena vivir, pero es importante evaluarte a ti mismo y saber si tú de verdad tienes la personalidad agresiva que se necesita para este trabajo, o una personalidad encantadora o extrovertida para poder convencer a la gente de gastar miles de dólares contigo. Es importante saber que, a pesar de que tú estás postulando como médico, este no es un trabajo de medicina, este es un trabajo de ventas. Aquí vas a hacer el papel de vendedor. Aquí la manager o los supervisores, tanto en el barco como en la empresa, no te van a tratar como alguien especial simplemente porque eres médico, te van a tratar como un vendedor, y si tú no das los números que ellos piden, simplemente no les vas a servir. La industria de los cruceros para mí es una industria depredadora, es una industria que utiliza técnicas de esclavitud, y ya una vez que estás ahí adentro te someten a un sistema en el cual te hacen sentir que esa es tu única opción o es tu mejor opción, y que tú eres propiedad de ellos y que ellos pueden hacer contigo lo que ellos quieran. No con esto quiero decir que trabajar para un crucero sea malo o que Royal Caribbean sea una mala empresa. Ellos también tienen altos estándares de atención, tienen una política de cero tolerancia en cuanto a lo que es peleas entre tripulantes o discriminación, ya sea racial o física o sexual. Pero sin embargo, yo debo decir que vi muchísimas injusticias como las que ya hablé anteriormente en el video, en el cual, si bien no se hacía una discriminación directa verbal, sí se hacía a la hora de las posiciones y a la hora de los privilegios que se le otorgaban a cada persona. Yo considero que tuve una vida privilegiada en el barco porque trabajaba menos horas, tenía mi tiempo libre completo en los puertos y podía hacer cosas que otros tripulantes no podían hacer, y aún así sentí que fue demasiado fuerte la experiencia. Fue una experiencia agotadora física y emocionalmente, pero al fin y al cabo esta fue mi experiencia, y yo con este video más bien quiero motivar a aquellas personas que quieran vivir esto, que tengan el sueño de ser médico en un crucero. Yo la viví, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de haber vivido esto, fue maravilloso, va a quedar en mi currículum y en mi ser para siempre, y pues tengo muchas historias que contar que en este video no me alcanzan todas. Bueno, yo espero que les haya gustado este video, espero que no haya sido demasiado largo y que lo hayan podido ver hasta el final. Mi nombre es Julio, síganme en Instagram, se los voy a dejar aquí abajo. Déjenme sus comentarios, háganme preguntas. Estoy abierto a responder todas las inquietudes que puedan surgir a cualquier persona que quiera trabajar en un crucero o que quiera vivir una experiencia similar. Muchísimas gracias.